En aquellos días, cuando los jueces gobernaban la tierra de Israel, hubo un hombre valiente e intrépido llamado Jefté, que vivía en la región montañosa de Galaad, al este del río Jordán. Era un guerrero formidable y de gran valentía, pero llevaba una mancha desde su nacimiento, pues había venido al mundo como fruto de una relación prohibida. Las Escrituras dan testimonio de su origen en Jueces 11:1. Hubo un hombre valiente de Galaad llamado Jefté, hijo de una ramera, a quien dio a luz Galaad. Sí, Jefté era hijo de una mujer de vida disoluta, una ramera que lo había concebido en circunstancias deshonrosas a los ojos de la sociedad de aquel tiempo. A pesar de su indudable valor y dotes de líder, este origen bastardo lo marcaría desde la cuna, pues en aquella época era inaceptable que un hijo nacido fuera del vínculo matrimonial pudiera recibir la misma consideración que los vástagos legítimos de un hombre. Así, cuando Galaad, padre de Jefté, tomó esposa y ésta le dio hijos legítimos, los hijos de la mujer desdeñaron a su hermano de sangre impura. No solo lo rechazaron, sino que además le negaron su legítima herencia paterna, arrojándolo de la casa con dureza, tal como registran las Escrituras. Y la mujer de Galaad también le dio hijos a éste, y cuando crecieron los hijos de la esposa legítima, echaron a Jefté diciéndole: «No tendrás herencia en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer». Jueces 11:2. De este modo el joven Jefté, a pesar de su valentía, se vio forzado a abandonar la casa paterna, desheredado y humillado por el rechazo de sus propios hermanos. Un duro comienzo para quien más tarde se convertiría en un juez y libertador de Israel. Expulsado injustamente del hogar paterno, Jefté se vio obligado a iniciar una nueva vida lejos de su tierra natal de Galaad. Los hijos legítimos de su padre lo habían repudiado con crueles palabras que dejaron una profunda herida en su alma. «No tendrás herencia en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer». Aquel duro rechazo, por el mero hecho de haber nacido fuera del vínculo matrimonial, marcaría el inicio de un largo camino de adversidades para Jefté. Pero lejos de doblegarse, el joven guerrero decidió forjar su propio destino con la entereza que lo caracterizaba. Las Escrituras no revelan los pormenores de su peregrinaje inicial, pero se sabe que finalmente se estableció en la tierra de Top, un remoto paraje al noreste del territorio amonita. Allí, poco a poco, comenzó a reunir en torno a sí a un grupo de hombres desamparados y fugitivos que, al igual que él, buscaban una nueva oportunidad lejos del estigma de sus pasados. Con su innata capacidad de liderazgo y sus dotes marciales, Jefté logró convertirse en un caudillo respetado al frente de aquella hermandad de parias y desterrados. Juntos, forjaron un vínculo inquebrantable, una verdadera familia de hombres duros, dispuestos a luchar por su supervivencia en las agrestes tierras de Top. Mientras Jefté y sus huestes se abrían camino en aquellas remotas fronteras, las tribus de Israel se veían cada vez más acosadas por las constantes incursiones de los belicosos amonitas desde el este. Los ataques se volvían cada vez más osados y cruentos, sembrando el terror en los territorios de Galaad, Basán y las fértiles llanuras de Jezreel. Fue así que los ancianos y jefes de la tribu de Galaad, la misma que en el pasado había repudiado a Jefté, se vieron obligados a buscarlo con desesperación. Reconocían su valentía y pericia militar, cualidades que serían invaluables para enfrentar la feroz amenaza amonita que los acechaba. De este modo, una amarga paradoja del destino llevó a aquellos ancianos a humillarse ante el mismo hombre que años atrás había sido vilipendiado y expulsado por sus propios hermanos. Pero la urgencia de la situación los obligó a dejar de lado los viejos prejuicios, pues necesitaban un líder capaz de conducirlos en la inminente y sangrienta batalla contra sus seculares enemigos. Los años que Jefté pasó errante y alejado de su tierra natal no fueron en vano. En la agreste región de Top, el joven desterrado había logrado forjar un vínculo indisoluble con un puñado de hombres rudos y sin ley, reunidos bajo su firme liderazgo. Juntos aprendieron a sobrevivir en aquellas hostiles fronteras, acosados por las frecuentes razzias de los feroces clanes amonitas que merodeaban la zona.
Fueron tiempos de constante sobresalto y escasez, pero también de hermandad inquebrantable entre aquellos parias que habían hecho de la lucha su razón de existir. Fue así que cuando los ancianos de Galaad llegaron finalmente ante Jefté, implorando su ayuda contra la amenaza amonita, lo encontraron al frente de una aguerrida hueste de hombres endurecidos por la adversidad, hombres que lo seguirían hasta las últimas consecuencias. Las Escrituras narran aquel encuentro decisivo en Jueces 11:5-6. Entonces enviaron los ancianos de Galaad a traer a Jefté de tierra de Tob, y le dijeron: «Ven, y serás nuestro jefe, para que combatamos contra los hijos de Amón». Ante el desesperado requerimiento de aquellos que en el pasado lo habían repudiado, Jefté no pudo evitar un amargo sentimiento de rencor y desconfianza. ¿Cómo podría fiarse de los mismos hombres que antaño lo habían arrojado de su legítima herencia por su condición de hijo bastardo? Es por ello que su respuesta inicial fue cautelosa y exigente. ¿No me habéis aborrecido vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Jueces 11:7. Los ancianos insistieron, conscientes de que solo un guerrero de la talla de Jefté podría encabezar la resistencia contra los temibles amonitas. Por eso ahora hemos vuelto a ti, para que vengas con nosotros y combatas contra los hijos de Amón, y seas nuestro jefe a todos los moradores de Galaad. Jueces 11:8. Ante tan apremiante petición, Jefté finalmente accedió, mas no sin antes imponer una firme condición a cambio de su liderazgo. Si me hacéis volver para que combata contra los hijos de Amón, y Jehová los entrega delante de mí, yo os seré por jefe. Jueces 11:9. Fue así que el antiguo paria desterrado se convirtió en el caudillo elegido para defender a quienes una vez lo despreciaron. Un giro inesperado del destino que pronto pondría a prueba la valía de Jefté y la entereza de sus huestes en una cruenta guerra contra sus ancestrales enemigos. Habiendo aceptado dirigir las huestes de Galaad contra los amonitas, Jefté se preparó para la inminente y sangrienta contienda. Pero antes de partir a la batalla, el caudillo hizo un solemne voto ante Jehová, el Dios de sus ancestros. Las Escrituras registran aquel voto fatídico en Jueces 11:30-31. E hizo Jefté un voto a Jehová, diciendo: «Si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será para Jehová y se lo ofreceré en holocausto». ¿Qué llevó a Jefté a hacer una promesa tan extrema? Tal vez fue la inminencia del peligro que enfrentaba lo que lo movió a buscar el favor del Altísimo por medio de aquel voto temerario. O quizás fue un arranque de soberbia, confiando en demasía en su propio poder bélico. Sea como fuere, las palabras de Jefté lo ataron irrevocablemente. Si Dios le concedía la victoria, la primera criatura viva que saliera de su hogar a recibirlo sería sacrificada en holocausto como ofrenda al Señor. Habiendo pronunciado aquel fatídico juramento, Jefté reunió a sus aguerridas huestes y partió hacia la batalla. Los hombres de Galaad y las tropas de la tribu de Neftalí pronto se sumaron a sus filas, pues la fama de Jefté como guerrero ya se había extendido por toda la región. Las negociaciones previas con los amonitas fueron infructuosas, tal como relatan los versos 12 a 28 del capítulo 11 de Jueces. Los caudillos enemigos hicieron oídos sordos a los reclamos de Jefté. No quedó entonces otra alternativa que dirimir las cosas en el campo de batalla. Fue así que las aguerridas huestes comandadas por Jefté se lanzaron al combate contra los feroces amonitas. Y vino el espíritu de Jehová sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó contra los hijos de Amón. Jueces 11:29. La sangrienta batalla Had daría inicio, marcada por aquel terrible voto, cuyas consecuencias aún estaban por revelarse. Jefté y sus hombres se jugarían el todo por el todo en un choque sin cuartel contra sus seculares enemigos. ¿Lograría Jefté vencer con la ayuda del Señor? Y si así era, ¿cuál sería el funesto precio a pagar por su triunfo? El cumplimiento del voto sellaría un trágico destino. La batalla contra los amonitas fue cruda y despiadada.
Jefté y sus aguerridas huestes se batieron con fiereza contra los feroces enemigos que habían asolado las tierras de Israel durante años. A pesar de la bravura de los contrincantes, pronto se hizo evidente que el Espíritu del Señor acompañaba a las tropas comandadas por Jefté. Un impulso sobrenatural parecía guiar sus lanzas y espadas, obrando en favor del